decir es lo siguiente: el creyente, el Hijo de Dios, aquel que ha puesto su mirada en el Señor, no puede nunca conformarse con lo que tiene. No puede conformarse, mucho menos con los placeres, ideas o tendencias de este mundo, sino por el contrario, dice la Biblia, que tenemos que transformarnos por medio de la palabra. La Biblia es clara cuando dice: no se conformen, sino transformen su vida, la mente, el corazón, todo su ser, de acuerdo a lo que dice la Biblia, para entender los tiempos y para entender la buena voluntad del Señor. Como iglesia necesitamos avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a las normas de este mundo. Es importante, amado hermano y hermana, hacernos un examen y darnos cuenta que necesitamos una reforma espiritual, que es una acción y un efecto de volver a formar, rehacer, y también es modificar, por lo general, con la intención de mejorarlo. Cuando hablamos de conformarnos o transformarnos, hablamos de una reforma espiritual. Hablamos de autoevaluar nuestro caminar cristiano y preguntarnos qué tipo de cristianismo estoy viviendo y qué tipo de cristianismo quiero vivir. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios? Todos los que estamos en esta casa no nos regimos por voluntad de hombre, no nos regimos por voluntad humana, ni mucho menos hacemos lo que un hombre diga. Nosotros aquí hacemos lo que Dios está dispuesto a hacer para usted y para mí. Pero nuestra medida o nuestro manual o nuestra guía se llama la Biblia. Todo lo que está en la Biblia tenemos la obligación de hacerlo. ¿Por qué la obligación? Porque será medicina para nuestra vida. Y cuando hablamos de obligación es algo imperativo, es algo que Dios demanda, pero que viene con una recompensa. ¿Por qué? Porque la obediencia trae recompensa, la obediencia trae grandes créditos, grandes réditos. Repito, amado hermano y hermana, no es conformarme con lo que tengo, ni mucho menos adaptarme al mundo, sino es transformar mi vida día con día, entendiendo que la Biblia dice que el camino del justo, el camino de la iglesia, tiene que ser como una luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia lo detalla en Proverbios como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer avanzar nuestra vida. Esto no es una cuestión de que yo avanzo porque el otro avanza. Yo avanzo porque yo decido invertir en mi vida y no conformarme o adaptarme a este mundo. Hay que entender lo siguiente: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que adaptarnos al mundo en el buen sentido de la palabra, en el trabajo, en el estudio. Tenemos que participar, tenemos que desarrollarnos en este mundo, pero nunca nuestra vida puede estar alineada a los pensamientos del mundo, sino alineado al pensamiento de la palabra, nuestra vida y nuestro corazón. Amado hermano, hay un llamado de parte de Dios, es una reforma espiritual. Repito, la reforma es volver a mejorar algo, volver a rehacer nuestra vida, mejorar aquello que no ha estado bien delante de Dios. El ser transformado significa constantemente estar buscando la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a decir que una reforma es necesaria cuando nos hemos desviado del fin que buscamos. Una reforma es necesaria cuando nos desviamos de aquel propósito que hemos emprendido a hacer. Una reforma es necesaria cuando alguien ha caído en apatía espiritual, en un conformismo, en un tradicionalismo. Una reforma es importante cuando algo deja de tener sentido para usted y para mí. Una reforma espiritual es necesaria cuando algo se vuelve carga y ya dejó de ser una pasión. Repito, cuando alguien sirve a Dios por una carga, por obligación, ya no es servicio, es realmente su rutina, lo hago por inercia. Realmente la reforma consiste cuando necesito un rompimiento espiritual. La reforma consiste en tener pasión por servir a Dios y tener pasión por honrar a Dios y respetarlo. El venir a la iglesia es parte de su crecimiento y mi crecimiento. El venir a la iglesia es parte del culto racional. Pero una vez que salimos de la iglesia, tenemos que aprender a dar frutos de justicia. No es tanto lo que yo haga, es realmente lo que soy. Porque usted y yo podemos hacer cristianismo. Vengo a la iglesia, leo la Biblia. Y esto no quiero que malinterprete, porque leer la Biblia es parte de mi crecimiento. Pero hay gente que solo la lee por salir del paso. Hay gente que solo se congrega porque tengo que hacerlo, porque no puedo estar en mi casa. No, yo me congrego por convicción. Leo la Biblia por convicción. Adoro a Dios por convicción, porque sé quién es Él, sé quién está delante de mí. Sé que es mi Señor, mi guardador, mi Salvador. Tener un entendimiento claro de quién soy, soy hijo de Dios, para dónde voy, qué tengo que hacer y cuáles son
mis lineamientos, cuál es mi vida, es decir, cómo tengo que estar delante de Dios. Y esto me lleva a decir que no podemos nosotros ni conformarnos, ni adaptarnos a lineamientos del mundo, ni mucho menos nosotros dar por un hecho que tenemos que hacer lo que este mundo hace, sino que tenemos que transformarnos. Cristiano que no se transforma, se deforma. Cristiano que no se transforma, se estanca. Y esto es una verdad. Si yo no me crezco en el conocimiento de la palabra, fácilmente me voy a adaptar a las costumbres de este mundo. Hay que poner atención a esto. Si yo no me transformo en la palabra, mi mente va a ser muy vulnerable para creer pensamientos filosóficos o bien humanistas. Cuando un creyente no es transformado, se deja llevar por vientos doctrinales y cualquier cosa que aparezca, a todo dice sí, a todo dice amén, sin entender realmente cuál es el sentido por el cual está yo en la tierra, por el cual estoy en la tierra o por el cual soy cristiano, hijo de Dios. Necesitamos una reforma espiritual, necesitamos ser conformados a la imagen de aquel que nos creó, necesitamos un despertar espiritual y decir: Señor, transforma mi mente y mi corazón, y no quiero vivir una vida cristiana ni apática, ni fría, ni mucho menos reactiva, sino proactiva. Porque el cristiano reactivo es aquel que actúa por impulsos, solamente cuando lo empujan, pero el cristiano proactivo acciona de acuerdo a la palabra de Dios y hace más allá de lo que le piden. Necesitamos ser proactivos y no reactivos. Amada iglesia, una reforma es necesaria cuando nos hemos desviado del fin que buscamos. Y vamos a ver la historia a la luz de la palabra, porque dice la Biblia que Israel se dividió en dos reinos. Y usted sabe que se dividió en el reino del norte, que se llamaría Israel, y quedó bajo el reinado de Jeroboam. Está el reino del sur, se dividió en el reino del sur, que se llamaría Judá, y quedó bajo el reinado de Roboam. Este fue el inicio del deterioro de la nación de Israel. Cuando Israel se divide, fue el inicio del deterioro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que rey tras rey, cada uno se apartaría más de los caminos de Dios hacia el camino de la idolatría y el paganismo, con pocas excepciones. Pero aquí yo quiero hacer un alto. Dios nos está llamando a reformarnos espiritualmente hablando y a no conformarnos. La Biblia menciona que cuando Israel se divide, empieza el deterioro de la nación. ¿Por qué? Porque los reyes que gobernaron Israel, algunos, dice que profanaron el templo, se desviaron y comenzaron a mezclar sus vidas con lo mundano, con lo profano y con el paganismo, llevando al pueblo a una ruina. Que Dios nos guarde y nos libre a nosotros como gente de Dios y sacerdotes, que Dios está llamando a una reforma de caer nosotros en el paganismo, en la idolatría, ni adaptarnos a un mundo cuyo sistema es un sistema anti Dios. Entonces vea qué interesante, con unas pocas excepciones, todos los reyes del pueblo de Israel fueron recordados por estas palabras. Y vean qué palabras dice la Biblia: hizo lo malo ante los ojos de Dios. Usted sabe lo que es ser recordado en un pueblo, porque dice hizo lo malo ante los ojos de Dios. Yo no quiero ser recordado por eso. Y yo no quiero que usted sea recordada o recordado en su vida por hacer lo malo, sino que seamos recordados por hombres y mujeres temerosos y temerosas de Dios, que trajeron reforma espiritual a su vida personal, a la vida familiar, a su vida que constantemente se desarrolla, como el trabajo, como el estudio. Donde quiera que vayamos y estemos, tenemos que nosotros traer reformas espirituales. Ahora, cuando hablamos de reformas, hablamos de dar testimonio, de ser luz, de propagar la luz de Cristo a través de lo que hacemos y decimos. ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿Con quién? Con cualquier persona con la que estemos hablando. Tenemos que proclamar a Jesús y nosotros traer reforma espiritual en nuestro caminar y no conformarnos. Ya basta de un cristianismo sencillo, apático, sino que tenemos que entrar nosotros a un cristianismo activo que refleje el carácter y la luz de Jesús. Repito, venir a la iglesia es parte del culto. Salir de la iglesia tenemos que dar frutos de justicia con lo que decimos y con lo que hacemos, de tal manera que nuestras palabras tienen que ser consecuentes con nuestras acciones. Pero estos reyes que gobernaron, dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero vamos a ver que la Biblia nos menciona de un rey llamado Josías. Vamos a ir directamente a Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 1 al 8. Segunda de Crónicas, capítulo 34,
Claramente la Biblia nos dice que este jovencito a temprana edad comenzó a reinar, pero no solamente comenzó a reinar, sino comenzó a marcar la diferencia en un pueblo cuyo pueblo había caído en la decadencia moral, espiritual y se había olvidado de Dios. Dice la palabra, de 8 años era Josías. Imagínese usted, apenas de 8 años era el rey Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Vemos claramente la reforma de Josías en el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Versículo 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice que volvió a Jerusalén. En el versículo 8 se describe el hallazgo del libro de la ley. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaía, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, que reparasen la casa de Jehová, tu Dios. Amado hermano y hermana, los reyes de Israel, muchos fueron conocidos porque hicieron lo malo delante del Señor. Dios levanta a Josías como un reformador espiritual, y Dios quiere levantarlo a usted y me quiere levantar a mí como reformadores en el siglo XXI, de gente que marca la diferencia, de gente que dice, así dice el Señor, de gente que se entendía en los tiempos, de gente que se prepara en la palabra, de gente que ora, de gente que busca al Señor y que marca la diferencia en escuelas, colegios, universidades, trabajos, en todo su entorno. Y digo esto porque yo aplaudo y honro la vida de los jóvenes que sábado a sábado se reúnen acá. Voy a hacer un paréntesis. El día de ayer llovió a cántaros. Usted y yo somos testigos de cómo llovió a cántaros. Y yo decía, estos jóvenes se van a mojar, Señor, que escampe. Es probable que no puedan llegar. Y hermano y hermana, hubo un grupo muy bueno de 34 jóvenes congregándose fielmente a pesar de la lluvia. Y eso me lleva a decir que son jóvenes que están marcando la diferencia, que lejos de quedarse en su casa haciendo cualquier otra cosa, deciden honrar y servir a Dios. Esos son los reformadores de estos tiempos. Así que gracias a Dios por los jóvenes. Pero la Biblia me menciona que la iglesia tiene que entrar en una reforma. Usted y yo debemos ser parte del cambio. No seamos espectadores, seamos protagonistas de una gloria que está vigente y latente. La gloria de Dios está activa. Usted y yo tenemos que movernos dentro de esa nube de gloria. Recuerde que el pueblo de Israel no se movía sin la nube de gloria. Donde iba la nube de gloria, ahí se movía el pueblo de Israel, que simbolizaba la presencia de Dios, la chequina, la gloria de Dios. Una iglesia no se puede conformar a este mundo. Una iglesia no puede dar por sentado las leyes y demás. Una iglesia no puede decir, bueno, no hay nada que hacer. No, una iglesia que es transformada no se adapta al mundo, sino que ora, le pide a Dios y toma parte activa y trae reformas en la casa, trae reformas en su vida espiritual, trae reformas en su vida ministerial, trae una reforma en la iglesia, trae una reforma donde quiera que vaya, donde quiera que esté, porque la gente va a ver luz en usted, sabiduría, ciencia, inteligencia. Los jóvenes que están en el colegio, Dios va a usarlos para traer reformas a través de sus palabras, a través de sus acciones. Yo decía en el primer culto, los jóvenes de hoy en día la tienen más difícil que nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día se mueven en los colegios, universidades, ideas aberrantes, ideas contrarias a Dios y pensamientos humanistas de gente que se prepara en la filosofía y tratan de desbaratar el cristianismo, lo cual no lo pueden porque el pensamiento de Dios nunca va a pasar. Sé que se hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer. Así que nunca podrán desbaratar el pensamiento de la palabra o la palabra de Dios.
Pero aquí lo importante es que Dios va a levantar a Josías en las escuelas. Este jovencito tenía 8 años. Yo creo que los jóvenes y los niños no son de mañana, son de hoy. Por eso hay que orar por la niñez, hay que orar por la juventud, que sean reformadores espirituales. Hay que orar para que sea gente de eminencia. ¿Por qué? No pensemos en pequeñito, pensemos en grande. Si usted tiene hijos de 7, 8, 10, 15 años, pídale a Dios: Señor, usa a mis hijos, llévalos a lugares altos, llévalos al monte de las comunicaciones, al monte de las leyes, al monte de la medicina, al monte de la agricultura. Llévalos para que marquen la diferencia en un país y traigan una reforma de sanidad espiritual y que sea gente temerosa de Dios. Así dice la Biblia que Josías, 8 años, 12 años, 18 años, y conforme iba creciendo, él se paró en la brecha y se enfrentó a un gigante. ¿Sabe cuál gigante? El gigante llamado idolatría, paganismo, gigante llamado mundanalidad, gigante llamado ideas contrarias a Dios. Vemos las reformas de Josías. Sacó del templo todos los utensilios idolátricos. Esto me lleva a decir que nuestra vida tiene que ser revisada y tenemos que hacernos un examen para decir: si hay cosas en mí que no le están agradando a Dios, vamos a sacarlas. Cosas que se vuelven una idolatría. Si hay cosas en la iglesia, cosas que a Dios no le agraden, vamos a quitar todo lo que se llame la idolatría. Me estoy refiriendo a cosas que están ocupando el primer lugar antes que a Dios. Todo es importante en la vida, pero nuestra prioridad debe ser siempre el reino. ¿Por qué? Porque en este mundo se va a quedar todo. Vamos a permanecer y nos vamos a ir con Cristo. No es un cuento, no es ficción. Estamos esperando la venida de Cristo. Aunque la gente no quiera creerlo, usted y yo debemos seguir e insistir en nuestra fe y decir: Jesús viene pronto, necesito estar preparado. Jesús viene pronto, necesito reformar mi casa. Necesito levantar altar en mi casa. Necesito volver a establecer el reino en mi casa. No te digo esto para que usted se sienta mal y diga: ya me siento mal, ya no vuelvo a la iglesia. No, sino que pares en la brecha y diga: quiero ser un reformador. Quiero que en mi casa vuelvan los altares familiares. Reúna a su gente, ore y levante altar, levante altar. Pero quitemos toda idolatría en nuestra vida. Muchas veces la idolatría se convierte en un juego ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Un videojuego. Muchas veces la idolatría se convierte en muchas horas de televisión. Muchas veces la idolatría se puede convertir en esto. A veces hay gente que va al baño hasta con el teléfono, no lo suelta. Sale de la casa, se le olvidó el teléfono y se le cayó el mundo. ¿Se imagina que así utilizásemos la Biblia? La Biblia estaría en el baño, la Biblia estaría en el mar, en la piscina, la Biblia estaría, ¿dónde más? En los trabajos, los estudios. Pero muchas veces hay cosas que ocupan el primer lugar antes que a Dios y se vuelven idolatría. Y se vuelven idolatría y no nos damos cuenta. Eso va a traer una reforma a nuestra vida. Muchas veces en los hogares se pierde el tiempo en otras cosas y no se aprovechan para las cosas de Dios. Hay que traer reforma en esas áreas. Vea qué interesante. Josías quitó a los sacerdotes idólatras de los lugares altos. ¿Sabe qué significa eso? Que Josías no le tembló la mano para la gente que se ponía en el altar a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y dice: quiten esa gente que no honra y agrada a Dios. Y yo me pregunto ahora, hay veces la gente dice: no, dejemos a este hermano ahí porque el hermano canta muy lindo. No, dejemos a este hermano porque este hermano... No, aquí no es del que canta y el que predica. Aquí es del temeroso de Dios. Y me pongo a pensar a veces, a veces hay mucho entretenimiento y decir que lejos de altares, muchas veces los púlpitos se convierten como un show, ¿no? Y el colmo que alguien diga: es que hoy el culto estuvo raro porque no cantó el hermano tal. Es que hoy le faltó algo al culto porque no predicó fulano de tal. Y entonces usted viene por el hombre, no por Dios. Y en la mañana conté una historia, la cual no todos la han escuchado, pero la voy a repetir. En una ocasión yo estaba en cierta iglesia y estábamos en el altar ahí ministrando. Estaba el pastor general y yo era nada más en la música. Y entra una persona, yo veo que entra, vuelve a ver hacia todo lado, entra más, se sienta,
vuelve a ver el reloj, da un tiempo. Y como que andaba buscando a alguien y yo sabía quién andaba buscando y como no lo encontró se fue. Bueno, al día siguiente en la oficina cae una llamada, atiendo la llamada y dice la hermana, soy la hermana tal, es que veo que el pastor ayer no estuvo y yo lo anduve buscando, yo entré y me di cuenta, lo busqué y como no lo encontré me fui del culto, me dijo. Y entonces yo por dentro, hermano, me quedé así, ¿verdad? Le decía a los hermanos en la mañana que cuando yo escuché a esta hermana decir, andaba buscando al pastor y como el pastor no estuvo en el culto, no se quedó en el culto porque no era igual. A mí, yo no sé, se me metió como ese espíritu de don Ramón, ¿verdad? No te doy otra nomás porque. Y esta hermana está poniendo la mirada en el pastor, no la ha puesto en Dios. Y como el pastor no estaba, entonces se fue del culto. Entonces en alguna manera estaba idolatrando al hombre. Y a veces idolatramos al hombre. Uy, si tan solo ese hermano me tocara, llorara por mí para que me pase la unción. Yo le puedo pasar la unción de esta manera. Présteme la Biblia. Si usted quiere que yo le pase la unción, usted pasa adelante, yo le digo, te paso la unción. ¡Pla! Y le implanto la palabra. Ay, pastor, qué ridículo se ve así. Nada será ridículo cuando llena mi vida. Dice, quiero una palabra de Dios. Tome, aquí está, lea la Biblia. Mira, ya se la llené de plastigel. Diría un hermano por ahí, ay, se la llené de unción. Porque hay hermanos que todos se creen, ¿verdad? Sí, sí. Mire, la gente dice, ¿quiere la unción? Tome, métase en la palabra. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuyo espíritu está en estas palabras, van a penetrar en tu corazón y va a traer una reforma. ¿Cuándo? Cuando yo las ponga en práctica. ¿Sí o sí? ¿Qué hizo Josías? Señor, voy a orar para que los altares se quiten. Ok, oró. Y después de orar, ¿qué hizo? Después de orar lo que hizo fue empezar a quitar los altares. Y es lo mismo en nuestra vida. Hay que quitar y arrancar aquello que nos frena el avance espiritual y traer una reforma, porque muchas veces nuestra vida o las cosas alrededor se vuelven idolatría y no queremos soltarlas. A veces idolatría puede ser el fulanito que me gusta. Y le gusta tanto que va más con fulanito y ese fulanito dice, no, mejor vamos a otro lado a pasear. Y dejaste venir a la iglesia. Cuidado si el fulanito se convierte en una idolatría para tu vida. La familia es importante, pero cuidado que la familia se convierta en idolatría. Yo espero darme a entender con esto. No vaya a decir, uy, el pastor está diciendo que no hay que amar la familia. Yo no he dicho eso, yo he dicho eso. No, a la familia hay que amarla y respetarla. Pero hay gente que tiene primero a la familia y segundo a Dios. Dios sí. Vean que este Josías derribó lugares de prostitución idolátrica del templo. Dice que derribó altares a los dioses como Moloc, Tofet. Quitó los carros y los caballos dedicados al sol, derribó los altares paganos que estaban en el templo y quebró las estatuas, derribó las imágenes, la idolatría, el becerro de oro de Betel, ¿se acuerda? Lo destruyó, mató a los sacerdotes paganos y celebró la Pascua. Quiere decir que Josías iba en serio. Él se paró en la brecha y dijo, cueste lo que cueste, venga lo que venga, necesitamos reformar a Israel, que ha caído en la decadencia espiritual. La iglesia, usted que está ahí sentado, usted es un Josías, usted es un hombre y una mujer que Dios ha llamado para traer reforma a su vida, para traer reforma a su matrimonio, para traer reforma al noviazgo, para traer reforma a su vida ministerial, a su vida espiritual, a su vida laboral, a su vida académica. En todo lo que usted haga y diga, debe haber una reforma. No podemos conformarnos. Yo le digo algo, hermano, a veces no entiendo cómo la gente pasa tiempo sin congregarse. ¿Saben por qué? Porque cuando a mí no me hace falta las cosas de Dios, otras cosas han ocupado el lugar que a Dios le corresponde. Y ojo lo que voy a decir, El trabajo es una bendición, ¿verdad que sí? Pero cuando el trabajo se vuelve prioridad
y segundo a Dios, entonces hay un problema que hay que corregir. Es que no puedo ir porque tengo mucho trabajo. Entonces pídale a Dios, Señor amado, dame esa oportunidad de congregarme y luego siga trabajando. Voy a decir algo así entre nos, que no salga del Facebook. A veces alguien dice, pastor, no voy porque tengo que estudiar. Tengo examen mañana y duro, fuerte, y mira qué tremendo. Excelente, claro, yo también he hecho exámenes universitarios. Y dice, y comienzan a estudiar por ahí de las 10:30. Y yo dije, ¿por qué no vino al culto a las 8? A veces cuando me dice, tengo que estudiar, yo digo, de seguro se va a levantar 6 de la mañana, se va a pegar los cuadernos, ora primero todo, y a las 12 termina. No, pero hay gente que comienza a las 10:30 a estudiar, y entonces, ¿por qué no vino al culto? El domingo voy al culto, el domingo entro a las 11 de la mañana. Ay, hay gente que viene al culto cansado y todo, pero sabe que hay una prioridad en su vida, no por tradición, no por rutina, no por quedar bien con el hombre, sino porque necesitamos nutrir nuestra vida y darle a él el primer lugar. Y así le puedo mencionar muchas cosas, ¿verdad? Mejor no las digo porque pues si las digo alguien va a decir que las estoy diciendo por ellos. Pero a veces la gente pone excusas. No voy porque tengo que hacer esto, pero pueden estar en el primer culto y no vienen. ¿Verdad? Son como ejemplos que quiero poner. Pastor, lo dice por mí. No lo digo por usted, lo digo para el que sea la palabra. Y si es para usted, pues usted la recibe y diga, necesito reformarme en esto. Entonces así le puedo decir cuánto tiempo pasamos sin leer la Biblia, cuánto tiempo pasamos sin orar, cuánto tiempo pasamos sin buscar e inquirir las cosas de Dios. Alguien dice, estoy muy ocupado, mucho trabajo, mucho estudio. Excelente, te felicito, siga adelante, trabaje, estudie, prepárese, emprenda, vamos, levántese en el nombre de Jesús, pero no deje por de lado el leer la palabra, el instruirnos en la palabra. No deje por de lado en poner en primer lugar a Dios como su prioridad. No deje de lado en primer lugar orar antes de hacer cualquier cosa en la vida diaria. Probablemente mañana tenga que levantarse a las 3 de la mañana, usted a las 4 de la mañana, porque tiene que ir a trabajar. Entonces yo digo, entonces levántese 15 minutos antes y dedíquele el día a Dios, no por tradición, sino por convicción, porque la oración es el fundamento del cristiano que nos va a sostener. La oración del justo puede mucho y la oración siempre, siempre va a ser eficaz. No cae en saco roto. La oración Dios la toma muy en serio. Toma tus palabras, toma tu voluntad, toma tu deseo y lo transforma en bendición, porque la obediencia trae bendición, porque la obediencia va a traer a tu vida y a mi vida crecimiento. Debemos replantear nuestro cristianismo, nuestro crecimiento, nuestro llamado, nuestra entrega, nuestra santidad. No es buscar mi aprobación, sino la de Dios. Una reforma es urgente para ser transformado en el Señor. Un cambio de mente, un cambio de conducta. Debemos de ser determinantes en la fe. No seamos parte de una iglesia emocional, sino espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos hermanos no están aquí, están en otro lado. Dicen, uy hermano, qué bueno estuvo el culto. Sí, pero aparte de bueno, ¿qué te edificó? ¿Cuál fue la palabra que Dios te habló? Hay gente que uno le pregunta, hermano, ¿y cómo estuvo el culto? Hermano, estuvo tremendo, la palabra estuvo poderosa. ¿Y de qué predicó el pastor? No sé qué predicó, pero estuvo buena. Entonces no pusiste atención. Una vez le dijeron a un pastor, pastor, qué tremenda palabra, qué poderosa palabra, qué ungida esa palabra. Y el pastor le dijo, espérate un momentito, eso no es lo que yo quiero escuchar. Lo que escuchaste te desafió a hacer algo esta semana. Lo que escuchaste te cambió en algo, o te exhortó, o te animó. Ahí está la diferencia. Yo no quiero que me digas que mi predicación fue buena. Yo quiero que me digas, la predicación trajo un cambio de mente y de conducta. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta idolatramos al hombre. ¿Qué palabra? No. Los frutos son los que determinan todo. Hay veces la gente dice, uy, qué buena estuvo la alabanza. Qué buena la alabanza. Y yo pregunto, de todo eso bueno que tuvo, ¿cuánto tiempo adoró? Esa es la diferencia. Es lindo, hermano, cantar y danzar. A mí me gusta, yo soy un loco, yo danzo y yo silbo, aleluya. Y más, ya usted me conoce, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes cuando el pastor anda dando vueltas? Ahí anda el pastor, mire. Vea que sí dicen, así dicen, no. Y cuando me dicen más loco por causa de Cristo. Porque si la gente le grita
en los estadios a un equipo, yo le grito a aquel que dio la vida por mí. Pero hay algo importante, nada cambia la vida de un hombre y una mujer como estar postrado en la presencia de Dios. Entonces, cuando el culto estuvo bueno, es cuando hubo un cambio en mí, me quebranté, Dios me renovó, no solamente me emocioné. Yo sí. Hay gente que dice, qué bueno estuvo el culto, y se cantó todo el repertorio, ¿verdad? Yo una vez fue un culto, les conté una vez, y los hermanos de adoración ministraron 8 canciones de adoración. Y en cada canción solo decían, gracias Señor, te adoramos, te bendecimos. Pasaba la otra canción, terminó la canción, te adoramos Señor, te bendecimos. Y pasaba, y yo dije, es mejor poner un CD, porque era canto tras canto. ¿Está mal, pastor? No, no está mal. Lo que no está bien es que la iglesia tenía que adorar, no solamente cantar. Porque cantar cualquiera canta, aunque sea desafinado. Porque Dios no busca gente afinada, Dios busca gente comprometida de corazón. Ahora, por supuesto que Hechos 29 sí tiene que afinar, ¿verdad? Ellos no tienen excusa. Estoy hablando de la iglesia. La iglesia que cante desafinada, el Señor quiere tu corazón más que tu canción. Pero lo que te quiero decir es que no había adoración, no había fluir. Sí, es muy fácil que yo cante un canto que cantan en la radio. Es muy fácil que yo cante. Pero cuando pasa ese canto, ¿qué produjo su corazón? Si después de un canto usted y yo nos quedamos así. Y nunca abrió la boca para adorar. Adoremos al Señor. Y todos adorando, y hermano. Ahí está la diferencia. Se necesitan reformas espirituales para que nuestra mente cambie delante de Dios, nuestra conducta y nuestra actitud delante de Dios. Porque muchas veces no hay actitud, y la actitud lo dice todo para las cosas de Dios. No vendamos, amada iglesia, la primogenitura. No cambiemos la gloria de Dios por basura. No nos desviemos tras dioses ajenos ni por la vanidad de este mundo. Por el contrario, pidámosle a Dios, transfórmame y despierta mi espíritu. Podemos leer Ageo capítulo 1 versículo 13 y 14, si son tan amables. Ageo 1, 13 y 14. ¿Qué dice, mis hermanos? Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. ¿Qué sucedió? Dios despertó el espíritu de estos hombres. Dios despertó el espíritu de Josué, de Zorobabel. ¿Por qué? Porque había el pueblo caído en un adormecimiento espiritual, que estaban siendo conformados a un mundo anti Dios, o estaban cayendo en prácticas que a Dios no le agradaban y estaban opacando el llamado de Dios, y por lo tanto Dios despertó el espíritu de estos hombres para que el espíritu del pueblo se despertara. El pueblo salió del exilio, comenzó el trabajo de la obra, se estancó a causa de la oposición, pero vino la palabra de Dios y comenzaron nuevamente a trabajar con voluntad, con determinación en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un despertar. La iglesia debemos pedirle a Dios un despertar espiritual, que seamos transformados, nunca conformados a un mundo anti Dios, ni mucho menos nosotros a una vida apática, errática, débil, sino una vida transformada por medio de la palabra. Una reforma espiritual es un despertar a nuestro espíritu. Una reforma espiritual es no conformarme, sino estar activo y decirle, Señor, despierta las áreas que están dormidas, aviva tu obra en mí, en medio de los tiempos hazla conocer. Yo no quiero conformarme con un cristianismo que solamente se trate de venir a la iglesia. Quiero un cristianismo que proclame la gloria de Dios en el trabajo, en el estudio, que la gente pueda ver a Cristo a través de mis actitudes, a través de mis palabras, a través de mis acciones, que la gente pueda oler y percibir a Jesús a través de mi vida diaria, a través del testimonio. Necesitamos una reforma que traiga cambios al hogar, a mi vida, a la familia, en todo mi entorno. Hay cosas que Dios quiere
arrancar de nuestra vida, pero es necesario que usted y yo demos el paso. Arranco de mi vida todo aquello que se oponga a Dios o que ha estado tomando el lugar que Dios le corresponda, y quiero traer una reforma como lo hiciera Josías. Josías trajo reforma a la casa de Dios, y entendemos a través de los tiempos que Dios ha despertado el espíritu de los hombres para traer un cambio a la vida espiritual, a la vida en familia y a la vida ministerial y a todo lo que hagamos nosotros diariamente. Nos es necesario traer un cambio, nos es necesario levantarnos y entender que Dios nos dice: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Dios espera obediencia que te lleva a la diligencia. La misma te lleva a esforzarte constantemente. Y quiero que leamos dos versículos más, que el primero está en Deuteronomio 31:23 y el segundo está en Josué 1:9. Deuteronomio 31:23, Dios hablando a Josué por medio de Moisés, y le dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo, le dice Dios a Josué por medio de Moisés. Yo te pregunto, ¿nos estamos esforzando en la obra? ¿Nos estamos trabajando con ahínco, con determinación, con dedicación en la obra de Dios? Si no es así, o en tu vida, o en tu casa, o en aquellas áreas que necesitan cambio, hay que decirle a Dios: opera en mí, trabaja en mí. Dios quiere que nos esforcemos y que seamos valientes. No es una cuestión de que Dios quiere bendecirte solamente. Dios quiere que tú te esfuerces para obtener la bendición. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, pero mira que te mando que te esfuerces. Vamos a leer Josué capítulo 1 versículo 9, porque Dios vuelve a repetir a Josué las mismas palabras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Dios repitió estas palabras de generación en generación. Lo puso en Moisés, lo puso en Josué, lo puso en David, lo puso en Salomón. Le dijo Pablo, se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Timoteo, que estuvieran velando en oración, que se levantaran, que se esforzaran. Y lo mismo Dios sigue haciendo a la iglesia. Esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, levántate, lucha por tu vida espiritual, lucha por tu familia, lucha por aquello que he puesto en tu mano. No podemos nosotros quedarnos quietos, sino transformarnos. Alguien se está preguntando: pastor, pero es que día con día hay problemas. Sí, hay problemas, hay necesidades, hay debilidades, hay tentaciones, hay un montón de gigantes, pero Dios a usted y a mí no nos trajo aquí para volver atrás. No podemos a esta altura de la vida, hermano, echar hacia atrás. Necesitamos avanzar hacia la tierra que Dios ya nos prometió, pero hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que pedirle: Señor, despierta mi espíritu, quita la apatía, la pereza, el tradicionalismo, y trae una reforma de mente, de espíritu, de cuerpo, de alma. Trae una reforma en mi ser, que mi vida, que todo mi ser arda en la presencia de Dios, y decirle: quiero ser un reformador espiritual. Quiero ser conocido no como alguien que olvidó a Dios, no como alguien que se apartó de Dios, no como alguien que le falló a Dios. Quiero ser conocido como alguien que amó a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que honra a Dios y que no se aparta. No importa los gigantes que te encuentres, Dios te trajo aquí para no volver atrás. Yo lo creo, mi hermano, porque lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, y se lo dice la Biblia, yo lo creo. Velad pues, iglesia, velad pues para no entrar en tentación. Descansemos en las promesas y proclamemos en las naciones, proclamemos en nuestra vida: Jehová lo hará, Jehová está con nosotros. Pero es necesario que cada mañana te encuentres corriendo. Es necesario que cada mañana te encuentres corriendo. Y quiero concluir con esta parábola africana, que ya usted la conoce o la ha escuchado probablemente, pero nos enseña de que cada mañana hay que estar corriendo. Cada mañana hay que estar llevando leña al altar. Cada mañana hay que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos estancarnos. Y dice así: cada mañana en el corazón del África, una gacela tiene que correr velozmente para no ser alcanzada por el león o por otros animales y ser carnada, para no ser devorada. Y cada mañana en el corazón del África, un león corre tan fuerte
para alcanzar su presa, a la gacela. Ciertamente los dos están corriendo, uno para alcanzar su presa y en la otra para no ser alcanzada. La enseñanza es, no importa si eres león, no importa si eres gacela, lo importante es que cada mañana ya estés corriendo, ya estés corriendo. Hay angustia, temor, tienes que correr en el nombre de Jesús. Vamos en conquista, no importa lo que venga y lo que pase. Yo me levanto no en mi fuerza, sino en el nombre de Jesús. Yo proclamo no en mi palabra, sino en la palabra de aquel que me formó y me creó. Es la palabra de Dios. Yo me levanto, yo camino, yo acciono, yo adoro, yo sirvo a Dios. Venga lo que venga, porque pronta estará mi encuentro con el Rey. Amada iglesia, ¿usted lo cree? ¿Usted cree esta palabra? Ya no depende de usted y no depende de mí, depende de usted. Porque lo que usted escuchó hoy tiene que ser probado. ¿Sí o sí? Allá atrás, ¿está conmigo? Lo que usted y yo hemos escuchado será probado. Cuando te hagan una materia en la universidad, toma, aquí está la materia, ¿qué sigue después? El examen, a ver si es cierto que lo que usted escuchó y leyó, lo va a aplicar en el examen. Yo no quisiera que usted salga hoy y decir, la palabra estuvo buena, esta palabra me motivó a hacer algo esta semana. Depende de usted, depende de mí mismo el crecer. Ya no depende de otros más. Ya no nos excusemos, ya no digamos, es que porque aquí, es que por el hermano, es que por la iglesia. No, yo soy responsable de mi crecimiento. Es hora de crecer, es hora de activarnos, es hora de traer una reforma. Y la reforma consiste en rehacer aquello que había estado activado, en despertar lo que está dormido. La reforma consiste en activarnos en el Señor para que todo lo que hagamos tenga productividad en Dios y no en mí. Porque una cosa es ser productivo en Dios y otra cosa es ser productivo en mi yo. Porque hay gente que dice, yo soy productivo porque tengo tantos títulos, porque gano dinero. Sí, estás siendo productivo en tu vida, pero no en Dios. Y tarde o temprano Dios te llama a cuentas y el título aquí se quedó en la tierra, pero tu alma, ¿dónde se fue? Nuestro corazón, nuestra alma debe estar compenetrada en las cosas del reino, porque pronto saldremos de aquí. No es cuento, no es ficción, no. Cristo viene, yo lo estoy esperando. Él viene por nosotros. Vamos para el cielo, pero se requiere de hombres y mujeres diligentes y fervientes. Amado, ahí donde estamos, levantemos nuestra voz y nuestras manos y digámosles, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad. Tu palabra, Dios mío, la hemos declarado y la creemos porque es palabra tuya, no es palabra de hombre. Quiero, Padre Santo, que esta palabra redarguya nuestro corazón, redarguya nuestro espíritu. Y te pido, amado Espíritu de Dios, que traigas convencimiento de justicia, que traigas convencimiento en nuestro corazón de traer cambios y reformas espirituales. No queremos conformarnos a este mundo o a ideas humanistas o a nuestra vida como tal, nuestra vida humana. Queremos transformarnos a través de la luz de tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres que nos comportemos a la altura de un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa. Por lo tanto, adoramos desde nuestra posición, servimos a Dios desde nuestra posición. Nos levantamos en esta hora para decirte, avívanos y trae un despertar espiritual en nuestro corazón y en nuestra vida, tal y como lo hiciera Josías. Fue un hombre temeroso de Dios que trajo restauración al pueblo de Israel. Padre, úsanos. Diga conmigo, Señor, úsame para traer una reforma espiritual en mi casa. Dígale al Señor, úsame para traer una reforma espiritual en mis hijos, en mis nietos, en mi casa, en mi matrimonio. Dígale, úsame, Señor amado, para traer una reforma espiritual en mi vida ministerial, en mi vida normal, en mi vida diaria. Una reforma espiritual de tal manera que todo mi ser, que en todo mi ser sea Cristo, alumbre Cristo y viva Cristo en cada parte y en cada ser de mi vida. Tú eres la preeminencia. Toma tu lugar, Señor. Toma el primer lugar en todo y hacemos a un lado todo aquello que tenga que ver con idolatría, con paganismo, con mundanalidad, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, trae una reforma a nuestra vida y es hora de levantarnos en el nombre de Jesús a proclamar tu gracia, tu nombre, tu poder, tu señorío, y lo declaramos. Yo lo declaro en mi vida, en mi casa, en la casa de mis hermanos.
Declaro sobre el hogar de mis hermanos y hermanas que tu reino se establezca con justicia, con santidad, con paz, con una reforma. Que esta semana cada uno de nosotros podamos accionar y traer reformas espirituales que lleven gloria a Dios y que nos lleven a un mayor crecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo, amén y amén. Te damos gracias, Señor, y le damos al Señor aplausos.